Gracias, hermanos. Invito a abrir sus Biblias para continuar con nuestras meditaciones acerca de la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Y la razón de tanto derroche de tecnología no es otra cosa sino que mi incapacidad para saber transportar de una a otra. Y esta generación, por más que hacemos, ya no nos alcanza. Ya sabemos mandar y recibir mensajes de WhatsApp y algo, pero la verdad envidio la capacidad de la generación actual para usar el teléfono, mandar por AirDrop y todo, pero está fuera de mis habilidades y mis capacidades. La semana pasada, antepasada, empezamos el tema que se llamó La Nueva Vida en Cristo. Y bueno, ¿a quién le gusta algo usado? ¿A quién le gusta? A veces es necesario, cuando es una antigüedad, es algo, pero imagínate que tú llegas y es cumpleaños de tu esposo o de tu esposa y vas a comprarle algo usado, como regalo de cumpleaños o de boda. Bueno, solamente que hubiera una crisis económica, que ambos comprendieran, pero yo creo que aún ella diría, prefiero algo más sencillo pero nuevo que usado. Y es que usado nuevo tiene dos connotaciones completamente diferentes. El tema, la nueva vida en Cristo, no es difícil de comprender si tienes los conocimientos básicos, teológicos, acerca de la conversión en Cristo Jesús. Así es que el tema que está en nuestras Biblias, en el capítulo 4, que va del 17 al 32, fue tan difícil abordar en una sola meditación que la hemos dividido en 3 meditaciones. Los invito a verla y si ya la tienen ahí en sus lugares, ¿quién ya la tiene ahí? Hay Biblias a la entrada del lugar. Si a alguien le hace falta una Biblia, puede levantar su mano para que se la hagamos llegar. ¿A alguien le hace falta una Biblia? Lentes para ver de cerca la Biblia. Alguien que le ayude a leer la Biblia, pero queremos que lea la Biblia. Efesios capítulo 4, versículos. Vimos el primer sermón y del 17 al 19. Y hoy vamos a ver del 20 al 24. Y el próximo domingo terminaremos del 25 al 32, porque es tan amplia, tan extensa y tan hermosa, que si de esos 3 sermones tú te vas satisfecho, no solamente cognitivamente, sino espiritualmente, habrás comprendido lo que es verdaderamente una genuina conversión en Cristo Jesús. Habrás comprendido y entendido si tú eres verdaderamente un cristiano, si eres un convertido o un convencido. Lo hemos dicho hasta el sasiego, porque es importante saber que tú seas o que tengas una idea clara de si eres convertido o eres un convencido. Como vimos la primera predicación, la carta a los Efesios, y cometí un error grave la primera vez cuando dije que era como una síntesis del Romano, no es tan profunda. No es que cuando estudias la palabra de Dios cada versículo te lleva más y más y más y más y profundizas más y más y nunca terminas ni siquiera de hacer una síntesis de algo porque te lleva profundo. La Biblia misma declara que es una fuente de conocimiento inagotable. La carta a los Efesios es una de las epístolas más profundas teológicamente que escribió el apóstol Pablo, y aunque no aborda problemas específicos como Corintios o Gálatas o Filipenses, donde señala problemas específicos que existían en las iglesias normales, en una iglesia donde hay hombres, los exhorta, los sermonea, los regaña, los incita. Y la carta a los Efesios no toca problemas
La carta a los Efesios tiene como propósito revelar el plan eterno de Dios en Cristo Jesús y su propósito de unir en Él todas las cosas terrenales, por Él formadas, en una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad, judíos, gentiles y de todas razas, en alguien que ha sido transformado en algo denominado la iglesia. Por eso es tan importante el concepto de la iglesia. Por eso tan importante es el sentido de identidad y de pertenencia, decir yo pertenezco a la familia de Dios, a la iglesia, representada por las familias locales. Así es que este propósito es, lo repito, revelar el plan eterno de Dios en Cristo Jesús, el plan eterno de Dios en Cristo Jesús y su propósito de unir en Él a todas las cosas celestiales, terrenales, formando una nueva humanidad, la iglesia. Si hay algo que yo amo profundamente es a la iglesia. Y he cuidado de que jamás mi vida personal ni nada pueda ensuciar ni poner en riesgo a la iglesia. El día que lo haga tendré que dejar el púlpito momentáneamente, definitivamente, porque lo más sagrado para el cristiano es la iglesia. Y nadie estamos exentos de hacerlo. Pero cuando conocemos que lo más sagrado es la iglesia, es cuando nos tiembla la mano, es cuando jamás hablamos mal de ella, es cuando siempre nos sentimos orgullosos de pertenecer a ella. Y vimos todos los puntos la semana pasada detallados acerca de este propósito. Uno, exaltar la gracia soberana de Dios, la salvación. Dos, enseñar la unidad de los judíos y gentiles. Tres, definir la nueva identidad del creyente en Cristo. Y cuatro, una vida práctica de santidad. Y vimos la semana pasada todas aquellas cosas que el apóstol Pablo pedía que no hiciésemos como los otros gentiles. Pero ahora, preparando la segunda parte, dije como los otros gentiles. Y mi pregunta fue, ¿a quién dirigía esta carta el apóstol Pablo? ¿A cristianos que habían vuelto atrás? ¿O a gentiles que nunca habían entregado su vida a Jesucristo? Y bueno, tuve que ir al vocablo griego para tratar de entender un poco eso. Y pretendiendo, si no mal recuerdo, que es Hechos o Celtios, no hablo griego, pero proclama que se refiere a los que nunca se habían convertido. Pues Pablo refiere esta carta a los creyentes, a gente como nosotros aquí, que declara ser cristiano, que declara que ha tenido una genuina conversión en Cristo Jesús, a gente que ha dicho, sí, sé que Dios me ama, sé que quiere relacionarse conmigo, sé que soy pecador, pero ese pecado, ese abismo, puede ser cortado, puede ser eliminado a través de la persona de Jesucristo y a través de una reconciliación con Dios, a través del arrepentimiento. Dios nos reconcilia con Dios. Así es que esta carta es dirigida a nosotros y no a los inconversos. Por eso, en este tratado del capítulo 4 no usa el lenguaje como para inconversos, sino para creyentes que tienen ya inclusive cierto nivel de conocimiento. Todas las predicaciones, hermanos, deben tener dos elementos a mi juicio para considerarse una predicación adecuada. En principio, un tema exegético. El tema es por quién fue dirigido y a quiénes les fue dirigido esta carta y en qué situación se encontraban a quienes les fue dirigido esta carta. Y el sentido hermenéutico es cómo podemos aplicar eso en nuestras vidas. Bueno, la semana pasada vimos todas las cosas que no deberíamos o por las cuales no deberíamos regresar. Y lo aprendimos con un hermoso himno, ¿verdad, Paco? Que se llama No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y por fe de ratas me disculpo por haber usado la comparación del inglés, no turning back, y no vuelvo atrás, pero no estaba equivocado.
busqué en el lenguaje gramatical en español no turning back y no vuelvo atrás, y tiene una connotación muy diferente. Dado que fue escrito en inglés, nunca las traducciones tienen exactamente el mismo sentido, que se cae de los vocables gramaticales de las traducciones, como la Biblia. La Biblia original fue del griego, el Nuevo Testamento, al español sin pasar por el latín. Antes en la católica siempre pasaba del original griego al latín y luego del latín al castellano o al sajón. Y en ese pase, dado que las lenguas son diferentes, por ejemplo, el inglés se conoce como una lengua bastarda del alemán. ¿Puedes creer? Primero, el inglés derivó del alemán en algunos sentidos. Entonces, cuando decía no turning back, tiene un sentido de no voy a dar marcha atrás, pero en el castellano tiene un sentido de una declaración de fe, de su convicción firme en Jesucristo. Lo que sí estaba mal yo, he de reconocer que el español refleja mucho más el sentido perfecto de no vuelvo atrás, significa una declaración de fe tremenda, porque no turning back es no voy a regresar, no vuelvo atrás, no voy a aterrizar, no vuelvo atrás, no voy a regresar. Y en el español no vuelvo atrás es declaro bajo palabra de que no vuelvo atrás. Así que quiero comenzar este sermón pidiéndole a Paco que la vuelva a tocar él solo para dar introducción a este hermoso mensaje, no mío, sino de Dios que me hizo temblar mis piernas y realmente hacerme esta semana que estuve como si hubiera sido COVID. Algunos aprovechan todo momento de humillación hasta física para hacerte ver cosas y comprender cosas. Pero cierra tus ojos mientras él lo canta y comenzamos en esta noche. Cierra tus ojos. Ve esta hermosa composición. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Padre, te pedimos que en esta mañana podamos comprender el mensaje del día de hoy, y así como lo declara el viejo himno compuesto hace tantos años, que refleja nuestro compromiso de nuestro pacto de que no podemos volver atrás porque somos nuevas criaturas. Es imposible regresar por el mismo camino donde salimos. Te alabamos, Padre, y te pedimos tu guía y que tu siervo solamente sea las cuerdas vocales por las cuales tú te comunicas a nuestros limitados sentidos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Teniendo nuestras Biblias abiertas ahí entonces en Efesios capítulo 4, versículo 20, la semana pasada vimos cuál era la condición espiritual sin Cristo, entendiendo ya que fue dirigido este mensaje a los no creyentes, diciendo a los cristianos, ustedes no pueden regresar a pensar y ser como antes eran. Ustedes no pueden regresar y pensar como son los no creyentes, los inconversos. Y del 17 al 19 la semana pasada vimos cuál era la condición espiritual sin Cristo. Era un pensamiento, eran 7, pero lo voy a resumir. Un pensamiento vacío, una mente centrada en lo superficial, sin verdad divina, como vimos en Efesios capítulo 4, versículo 17, o en Romanos 1, 22. Una condición espiritual sin Cristo es un entendimiento entenebrecido, una incapacidad espiritual para ver la verdad de Dios
como dijo el versículo 18 o en 1 Corintios 2:14. Ajenos a la vida de Dios, separados de la comunión con Él, espiritualmente muertos, como dice Efesios 2:1. O con un corazón duro, resistente a la voz de Dios, con una insensibilidad espiritual, como dice Hebreos 3:15, o con una pérdida de sensibilidad, una conciencia cauterizada, sin reacción al pecado, como dice 1 Timoteo 4:2. Y finalmente vimos que una condición espiritual sin Cristo era una entrega a la lascivia, un desenfreno moral, una desvergüenza en el pecado. Romanos 1:26. Bueno, Dios nunca pide algo, sino nos da la manera de cómo hacerlo o nos muestra la forma en que tenemos que hacerlo. Y el día de hoy vamos a ver del 20 al 24, antes de decirnos lo que tenemos que ser, nos dice: no seas como eras antes, no seas como piensan los no cristianos. Te invito a que sigas en esa transformación de mente para llegar a, y luego vamos a terminar el próximo domingo, a los del 25 al 32, que son como 8 o 9 puntos que debe tener el nuevo creyente. Y si te das cuenta, hay algo muy interesante. Lo que te dice que no debas de ser, no te lo da como una antítesis de lo que debe de ser, porque son dos naturalezas completamente diferentes, que tienen frutos diferentes y que no pueden solamente ser renovados o cambiados. En materia civil hay contratos que son novados, una renovación de contrato o una novación de contrato. Aquí el Señor nos invita a una nueva vida, a una transformación completa y a una vuelta, turning back, no vuelvo atrás, de vida. Así es que los invito a leer 20-24, porque son de los versículos más importantes doctrinalmente hablando acerca de la vida cristiana. Todos juntos, 20 al 24. Dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la nueva manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados en Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estos 4 versículos traen una riqueza teológica, doctrinal, profundísima. Profundísima. Por ejemplo, habla acerca de, yendo del 24 hacia atrás, de un nuevo hombre. Cuando habla de un nuevo hombre, quiere decir que entonces había un viejo hombre. Dice también que debemos despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y la pregunta es, bueno, si yo recibí a Cristo, ¿qué pasó con el viejo hombre? Entonces, ¿conviven 2 hombres en el nuevo creyente? Jesús dijo también que todo radica en el conocimiento, consecuencia de la conversión. Así es que hoy será bastante corto, pero extenso acerca de esto. Pero primero, déjame decirte, no podría avanzar, porque aunque la Biblia lo pone en el versículo 20 al final, lo que significa la doctrina del nuevo hombre, que es otro tema de predicación tremendo, pero dice, tú ya no puedes ser como los gentiles, los no creyentes. Tú tienes que ser una persona nueva, que se llama la nueva vida en Cristo.
Los no creyentes viven así, y ya lo vimos. Y el próximo domingo nos dice cómo debemos vivir, pero hoy nos quiere decir cómo tenemos que hacer para vivir la nueva vida en Cristo. Sería cruel de su parte decirnos, tienes que vivir esta nueva vida, pero no decirnos cómo. Un día, una de las que trabajaban conmigo en la iglesia, cuando yo era joven, apasionado, evangelista, y tenía todas las de estas características de un joven inexperto en cálculo. En esas grandes travesías evangelísticas de predicar puerta por puerta, etc. Un día, una de las mujeres que trabajaba conmigo en el equipo me dijo, yo estoy muy enojado contigo. Bueno, Erendira. Era una misión. Un día se me reveló, dijo, yo no voy a trabajar contigo. ¿Por qué? Porque tú eres alguien que se sube a la barda y les gritas a todos, vente, súbete conmigo, vente acá, súbete. Y ya estás arriba gritando y todos abajo, pero no nos dices cómo subirnos. Eso es frustrante para muchos. Pero, por eso el Señor dice hoy, ya no quiero que seas y pienses como los no cristianos. Ahora quiero que pienses y actúes así. Y hoy nos va a decir el cómo. Déjame decirte primero, porque seguro que no en tu, sobre todo los más nuevos. Es una iglesia mosaico preciosa, mucha gente nueva, otros menos nuevos, otros muy viejos. Pero la doctrina del nuevo, desde la perspectiva bautista, déjame darte la definición que preparé acerca de, es que soy un nuevo hombre, soy una nueva persona. Y el día que recibiste a Cristo Jesús, terminando fuiste al baño, no te viste que las canas desaparecieron. No viste que bajaste de peso. Tus ropas viejas cambiaron y eras nuevas. Saliste del lugar donde estuviste y tu carro era un último modelo. Llegaste a tu casa y todo el mundo había cambiado. Tu esposo te dijo amor, o tu esposa te dijo amor, y tus hijas te dicen, mi hijo, padre, te obedeceré. ¿Qué significó ser un nuevo hombre? Esta es la definición de un nuevo hombre. En la regeneración, el creyente recibe una nueva naturaleza espiritual, pero todavía convivimos temporalmente con los restos de la naturaleza caída. No son dos personas distintas, sino dos principios de vida en conflicto. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, pero las cosas que quiero hacer esas no hago y las que no deseo hacer esas hago. No saliste diciendo aquí, ay, ya no me gustan las mujeres, ahora me gustan los hombres. Ya no saliste diciendo, ay, ahora no. Hay todavía una lucha constante entre los restos de esa naturaleza caída. Pero hay una gran diferencia. Esa naturaleza caída ya no te domina. En Efesios 4:22 y en Romanos 6:6 dice que el viejo hombre es nuestra vieja naturaleza que todavía está en nosotros en el cuerpo y que nos quiere traicionar a cada momento. Pero, que de acuerdo a Efesios 4:24 y a 2 de Corintios 5:17, que no tenemos tiempo para ver todos, el nuevo hombre es una nueva creación en Cristo. Por eso somos una nueva creación, pero que tiene todavía ahí un atascado todavía mientras vivamos en este cuerpo, la naturaleza pecaminosa con los deseos del cuerpo. Y es lo que se le llama en Gálatas 5:17 el conflicto interno entre carne y espíritu. Todos algunos cristianos dicen, ay, me jala mucho la carne todavía. Bueno, no es que la carne sea más poderosa que el espíritu. Lo que pasa es que tú le das chance a los deseos de la carne. Hay películas bien carnosas, no, hay películas bien sexosas. Entonces,
déjame decirte algo. Sí hay un conflicto entre el nuevo hombre que somos nosotros y todavía los restos de esa naturaleza pecaminosa que solamente y hasta que se van a acabar. Antes de Cristo teníamos una naturaleza caída, pero vivíamos bajo el dominio del pecado. O sea, no había de otro, éramos esclavos del pecado, de acuerdo a Efesios 2, 1, 3. Luego vino la conversión o la regeneración, cuando recibiste a Jesucristo en tu corazón, y vino la implantación del nuevo hombre y la libertad del dominio absoluto del pecado, donde tú ahora con Cristo tienes control de la situación, donde tú decides si dejas que la carne todavía domine o el espíritu sea el que triunfa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida cristiana es antes de Cristo, la conversión, y la vida cristiana es todavía la presencia de la carne, pero tenemos la victoria posible por el Espíritu. ¿Sí me entendiste? Antes de ser cristiano, eras dominado por la carne, absolutamente. Una vez que te convertiste, entonces ya puedes ser dominado por el Espíritu, pero sigue dependiendo de ti, en ese libre albedrío, de ejercer ese gran poder que tienes para vencer al pecado. Y esto solamente va a acabar, esta lucha va a acabar hasta el momento de nuestra glorificación. Es cuando la eliminación total de la naturaleza caída. Sentirás ganas de comer carnitas en lugar de unos vegetales. Seguirás proclive a buscar, tu cuerpo dirá que hagas lo malo, el deseo sexual, todos los deseos de la carne, pero tú tienes el poder para decir no. Antes no tenías el poder para hacerlo. Ahora en Cristo puedes decir no. La aplicación que tenemos que negar al viejo hombre cada día, como un perro bravo, tranquilo, quieto, un periodicazo diario. Quieto. Ese es el viejo hombre, es el perro, no es hasta que te ladra y te muerde. Quieto. Que quieres ver una película sexosa, cambia. Nadie se espanta, pero es tanta la invasión a nuestra mente de esas cosas, hermano, que te llenas de eso y al rato deseas eso. O sea, te venden cosas de comida y que hacen comerciales tan hermosos y tan padres. ¿Qué quieres? No termina el comercial cuando estás tocando tu plataforma de pidiendo la comida. No sé, no pensar, pero así funciona. Andar en el espíritu no significa satisfacer los deseos de la carne. Sí nos llama la atención, sí nos gusta, y hay veces se nos agazapa, pero tenemos que hacer, como dice el apóstol Pablo, despojarnos de ese viejo hombre. Porque si lo dejas cuando menos siente, ya te invadió otra vez. Pero tienes el poder para decir no. En el poderoso nombre de Jesús, fuera de aquí. Bueno, tenía que decirles lo que es el viejo hombre y el nuevo hombre. Espero que lo hayan entendido. Es una predicación muy profunda y especial acerca de eso. Si alguien se quedó con duda, lo lamento, en la semana podemos darlo con mucho gusto. Primer punto, versículo 20 y 21. Cristo, nuestro maestro y modelo de vida. Si cualquiera fuera nuestro modelo, estaríamos perdidos. No aprendimos a Cristo como el mundo vive. Aprendimos nosotros, como dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. El niño aprende de su papá viendo y escuchando. El aprendizaje de un niño comienza desde el primer día. Sabe que si llora, le dan título. Saben que si quiere a su mamá, llora. El cerebro del ser humano es tremendo. El cerebro del ser humano aprende constantemente.
aprende lo que es temor, aprende todo. Y solamente a través de circunstancias puede ser entrenado. ¿Tú sabes que el cerebro humano puede ser y debe ser entrenado? Debe ser entrenado a ser más desafiante. Puede ser entrenado a niveles altísimos. Nosotros debemos también entrenar, entre comillas, enseñar a nuestra mente para ser renovada constantemente. Pero nosotros tuvimos una ventaja, o tenemos una ventaja, que nosotros no tenemos que aprender de la gente. Tenemos que aprender de la palabra. No tenemos que aprender del maestro de escuela dominical, aunque sea muy bueno, muy simpático, conozca mucho. No, él no es tu modelo. Tu modelo, mi modelo debe ser ¿quién? Cristo. Y la única manera en que Dios se refiere a él es a través de la Biblia. Cuando pertenecías al antiguo credo, ¿en qué modelo lo hacías? Lo que te enseñaban, la doctrina que te enseñaban, pero no era la Biblia. Entonces creciste como enredadera alrededor de un poste que no era Cristo. Creciste como enredadera alrededor de un muro que era doctrina de hombre, que no era una doctrina de Dios. Nosotros no aprendimos a Cristo como el mundo vive. Seguir a Cristo es un tanto difícil. Es imitar su vida y su carácter. Él mismo dijo, sed mansos y humildes como yo soy. Él dijo también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fue absoluto. Nunca dijo, sean como ellos, como esos, como San Pedro, como San Eso, San Loco, San Judas Tadeo. Nunca dijo, sigan a ellos. Fíjense, fue bien claro, sed como yo. Así es que nuestro maestro y modelo debe y es ser Cristo. La verdad está en Jesús. Él es la fuente y medida de toda enseñanza espiritual. Platicar el desayuno mientras buscan Juan 14:6. Hay un programa excelente todos los días. Hay que descartar lo malo, que se llama Aprendamos Juntos de Vancouver en YouTube. Se hagan cápsulas excepcionalmente buenas, como todo, para tener lo bueno, desechar lo malo. Y habla acerca del poder de la mente y su reflexión y cómo la vamos cultivando. Pero la verdad no está en el conocimiento humano. La verdad está en Cristo Jesús. Quien tenga Juan 14:6 puede levantarse fuerte y leerlo si lo tiene. Y si yo le gano, lo leo primero. Juan 14:6. ¿Quién lo tiene? Dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieres a mí, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoceréis, porque le habéis visto. O sea, ¿qué declaración alguien quiere tener más fuerte acerca que el único modelo de vida debe ser Cristo Jesús? Ningún profeta, ni Mahoma, ni el hombre más santo, ni todas las religiones que existen, jamás un líder espiritual dijo, yo soy el que soy. Yo soy, a mí deben seguir. Nadie ni siquiera se atrevió a decir eso. Él fue el único porque él era Dios mismo. Entonces, como dice el versículo 20 y el 21, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Una de las más grandes frustraciones de cualquier pastor es lo que dijo el autor del libro excelente, transformó mi vida en muchos aspectos, que se llama Renueva mi mente. Lean, lo dimos, pero nadie lo lee. Lo pueden bajar como audiolibro y todo. Transformó mi vida en muchos aspectos. Le dio forma o le puso nombres a los puntos de anclaje de mi cosmovisión. Si alguien es inteligente, este libro
pues igual que en otros lugares. Sí sé que muchos son inteligentes, pero es una forma de retar. Se llama Renueva tu mente. El autor es el pastor Miguel Núñez. Miguel Núñez, un dominicano. Que me lo pidan, yo se los comparto. Se puede pedir aquí y se los manda. Yo lo tengo en digital, yo se los paso. Bueno, el que lo quiera, pídame en digital y se lo mandamos. Pero fíjense, él dijo, como pastor lo más frustrante es predicar un gran sermón, un gran culto, todos emocionados diciendo amén, amén, amén. Es una iglesia que pocas veces decimos amén, pero amén se dice cuando hay una verdad bíblica, verdad verdadera, como cuando digo, Él es el camino, la verdad de la Biblia, dice amén. Porque salga del corazón, ¿no? No van a repeticiones así. Si alguien lo quiere decir, lo siente, se vale. Igual si alguien quiere levantar un día sus manos en una canción, no lo incito a hacerlo, pero si alguien tiene ganas de hacerlo, también se vale. Pero él dijo, lo más frustrante es que durante la predicación todos amén, sí, ¿sabes? Y saliendo de la puerta vuelven a ser las mismas personas que eran antes de entrar. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Por aquí les entra y por aquí les sale, y porque no han aprendido la verdad. Su nivel de conocimiento bíblico es así de delgadito. Hoy el cristianismo, es de reconocer también, a veces es muy largo ya, pero muy profundo. No tiene más de 150 años el protestantismo en México y en muchas partes del mundo. Por eso todavía su nivel de profundidad cognitiva en la gente es muy pequeño, muy delgado. Llevará tiempo hacerlo crecer, pero tú no esperes a que todos crezcan. Tú crece en el conocimiento de la palabra de verdad. El segundo punto es lo que dice el versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, fíjate lo que dice, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne. Por eso quería explicarme qué era el viejo hombre. No es que iban dos hombres en fin. Cuando era pequeño había unas caricaturas. Había un diablito y un angelito, ¿no? ¿Y qué te decía el diablito? Sí, vele las piernas a la niña que tienes ahí. Sí, róbate el sándwich que tienes ahí. Sí, haz esto y esto y lo otro. O cuando eras adolescente, sí sacan puestos de periódicos para ver el Playboy que ponen ahí. Todos saben a qué me o cuando eras más joven, vete a ver las chilas, que las chilas están ahí afuera de la esquina. Y el angelito te decía, no, eso es malo. Tú pórtate bien, sentado. Y había una lucha constante entre el angelito y el hombre. Ahora que hemos aprendido qué es el viejo hombre, el viejo hombre solamente son vestigios de la naturaleza vieja, los deseos de la carne. Pero tú tienes ahora el control, porque ahora Cristo vive en ti y tú puedes dar, aprende la palabra, periodicazos. A veces yo tengo un problema de liderazgo, son tan tolerantes y tan disciplinados, que dejo pasar cosas y cosas y cosas y cosas en la oficina, en todos lados, que a veces de repente tengo que agarrar el periódico y decir, dar un periodicazo. Entonces causo problemas. El que manda soy yo aquí. Entonces uno ahí se espanta. No deberíamos llegar a dar el periodicazo, más bien, como dice la Biblia, lavarnos diario, leyendo la palabra de Dios y orando y pidiendo perdón. Pero a veces tenemos que meter el periodicazo. Dice, despójate. ¿Qué quiere decir despójate? Despójate es, ¿qué pasa si tú de repente por alguna razón vas a una gasolina y te cae un chorrotote de gasolina y uno de tus compañeros de afuera está fumando? ¿Qué harías? O sea, te quitas todo, porque corres el peligro de que te mueras. Entonces dice, es tan grave el que dejes que el pecado empiece como la corrosión, anidar en tu vida, a llenar tu vida, que es como el cáncer, que cuando menos sientes, estás muerto. Aquí dice la palabra inválido. Estás inválido. Por eso,
El viejo hombre no se da cuenta de eso. Los gentiles no se dan cuenta de eso. Están invadidos, pero no se dan cuenta. Tú, al tener la palabra de Dios en la boca, te das cuenta, eres sensible y te das cuenta de eso. Y entonces, cuando ves que ya empieza a pasarse de listo, el viejo hombre, es que le das el periodicazo. Llévate la palabra, hay que estar dando un periodicazo al viejo hombre cada rato. Entiende. Pero ese periodicazo tiene que ser dado cada cuándo, ¿no? Diario. Porque si no, vas a tener rato que despojarte y te va a causar dolor, te va a quitar problemas. Quitarte un pecado, ¿duele o no duele? Sí, claro, pero porque ya se convirtió en una caries, ya se convirtió en algo más complejo, difícil. Y luego quitártelo ya es causar dolor. Si no causara dolor, no te lo quitarías. Dice, despójate del viejo hombre, o sea, nuestra naturaleza caída, moldeada por deseos engañosos. Ve Romanos 6:6. Se me ve el tiempo, yo no lo veo. Romanos 6:6. Romanos 6:6. Fíjate, Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, pero luchamos diario con él. Yo también quiero que te sientas liberado hoy de aquí, de decir, yo estoy preocupado, soy cristiano, pero me gustan las mujeres. Normal. No te sientas preocupado, es normal. El pecado es cuando eso empieza en tu mente a obsesionarte. Mi madre, para variar otra vez, por ejemplo, todos los domingos decía, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que aniden sobre ella. Por eso me rapo, para que no puedan anidar, no puedan. 3, versículo 23. Renovar el espíritu de nuestra mente. Lean ese libro, pídanlo en la línea azul. No lean cochinadas, vanidades, meditaciones, tantras, todas estas cosas. Estudien la palabra de Dios. Lean libros cristianos buenos. Lleguen a clase. Es que hay cristianos que tienen un pensamiento cristiano tan pequeño y su cosmovisión es tan mediocre que entonces ni con periodicazos mantienen al viejo hombre en paz. El viejo hombre es un Doberman, ya los tiene así. Fíjate, dice, renueven el espíritu de nuestra mente. Versículo 23 dice así, y renovados ¿en qué? ¿En el guardarropa? No. En el espíritu de vuestra mente. Fíjate, transforma en nuestra mente. Romanos 12:2. Y hoy viene este programa, está excelente. Ver cómo dominar la mente, cómo trabajar la mente, y más nosotros ahora con el espíritu. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que siempre es que agradable y perfecta.
Sustituir mentiras bíblicas y hábitos del viejo hombre por la verdad bíblica. Cuando tú meditas en la palabra del Señor y aprendes la Biblia y conoces de la palabra de Dios, es difícil que el viejo hombre te domine. No imposible, y él luchará por hacerlo diario. Diario. Nuestro viejo hombre es un pitbull, o sea, ese no ceja. Quiere morderte todo el tiempo y lo tratará de hacer hasta que sea sacrificado el día que nosotros muramos. Pero tú tienes que llenar tu mente de conocimiento bíblico, usando a Cristo como modelo de enseñanza. Mira, te voy a decir en qué nivel está nuestra mente de renovada o no, o enana. ¿Cuántas horas dedicas a estudio bíblico? De ese tamaño está tu mente renovada. Honestamente, ¿quién le dedica, sino que fuego divino que haya del cielo sobre ti? Sí, que me diga aquí, ¿quién le dedica? Ya no voy a decir 5 o 6. ¿Quién le dedica al menos 2 horas a la semana a estudiar la Biblia? A los que nos ayudan. Oh my God. Houston, we have a problem. Y todos los demás. We have a problem. Perdón si nos vimos ahí. Fue para que no fuera atención. ¿Sabes entonces por qué este viejo hombre nos tiene arrinconados? Ese perrillo ahí chiquito nos tiene arrinconados, metiéndonos falsas mentiras, versículos transgiversados, justificando nuestros errores y pecados, porque no dedicamos tiempo al estudio de la palabra, y entonces nuestra mente no es renovada. Pero eso sí, ¿cuántos no ven una serie de Netflix a la semana? Levántenlos. ¿Quién no se sabe la serie de Vikingos? ¿Quién no se sabe de Last Kingdom? ¿Quién no se sabe? Y hasta dicen, ¿ves? Está bien buena, está bien sexosa. Bueno, no está completamente hecho una mesa. Ve esta cosa, ve esta todo. ¿Qué ves? Moisés, bueno, por lo menos esta de los elegidos. Bueno, al menos no le he encontrado errores teológicos de esta leyenda. Pero fíjate, ¿quién debe ser el modelo? Cristo. Cristo. Está bien, ve la serie de Dios, es muy bueno, de que veas eso a Vanidades o Modern Family o alguna cosa. No sé por Sofía Vergara que se está haciendo. Pero, entonces, excepto, la Biblia tiene que ser nuestra regla de fe y de qué? Y de práctica. ¿Y sabes qué pasa entonces? La única forma de que lees tu Biblia es cuando vienes los domingos. Ay, agarra la Biblia. ¿Dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? En el carro el domingo en que nos fuimos. Hay algunos que tienen una Biblia para el domingo, porque la guardan en el portafolio que van al domingo, con la que cargan, y es la única. ¿Cuántas horas ves en tu celular porquería y media? Está probado que ahora el consumo de niños que ven esto, de adultos que ven esto es brutal. ¿Cómo se llena su mente entonces? De basura. Dice la Biblia, renueva el espíritu de nuestra mente, transformando la mente, como dice Romanos 12, sustituye mentiras y hábitos del viejo hombre por verdades bíblicas. Por verdades bíblicas. Tal vez algo así de decir, ya no tomes agua azucarada, agua que sabe bien pero que te hace daño. Mejor toma agua rica, saludable, limpia. ¿Qué hace con tu cuerpo? Lo limpia. ¿Qué hace con tu cerebro? Lo oxigena. Y finalmente, el cuarto dice, vístete de nuevo hombre. Somos una nueva creación según Dios, en justicia y santidad de la verdad.
Debemos tener una identidad visible. La gente debe notar en nosotros una diferencia. El apóstol Pablo le decía, sé ejemplo en el vestir, sé ejemplo en el hablar, sé ejemplo en el comportar, sé ejemplo en todo. Que digan, algo tiene esta chava. Habla como cristiano. Yo siempre digo, si saltas como conejo, mueves las orejas como conejo, te mueves como conejo y haces como conejo, tienes que ser conejo. Y a veces falla, pero tienes que tener una identidad visible, que el mundo diga, este es cristiano. En la antigüedad, hermanos, ¿sabes qué le decían a los apóstoles? Esos son cristianos. ¿Saben por qué? Dice, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Dice, hermanos, que tenemos que tener más actividades como iglesia. ¿No? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿Saben quién quiere más actividades? Los que no estudian su Biblia personalmente, los que no cuidan a su familia, los que no tienen familia, los que sí es bueno y deseable estar con los hermanos, me encanta. ¿Has visto las lluvias que hay en las tardes ahora? Las casetas cerradas por este gobierno indolente. Ahora las cierran porque no hay quien te atienda, deberían dejar pasar a todo, hasta violan la ley, es libertad de tránsito. El trabajo que tenemos, 2 horas de traslado, no parar. ¿A qué horas hacemos más actividades? Tenemos grupos de estudio bíblico por Zoom, tenemos jueves de oración aquí, tenemos los domingos. El papel fundamental de la iglesia no es divertir a los hermanos, es enseñar la sana doctrina y juntarnos a adorar los domingos. Ojalá se pudiera. Antes existían en las iglesias cristianas los domingos por la tarde juntos. ¿Saben lo único que se descubrió? Que destruíamos familias. Porque había personas que trabajaban como locos lunes, a veces hasta sábado, y el domingo era el único día que podían estar con su familia. Y les decían, no, ven también los domingos porque había culto. Y pues, obviamente fieles íbamos. Pero no había ni siquiera tiempo para la familia. Por lo menos, si no tenemos culto los domingos en la tarde, vete con tu familia, ¿no? No te vayas a ir con los amigos a divertirte o algo. También te forma parte de la enseñanza de nuestra vida. Bueno, podemos en esta mañana concluir que dice el Señor, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en 2 palabras, en justicia y en santidad de verdad. Me queda el tiempo, como siempre. La aplicación, hermanos, es vivamos la nueva vida en Cristo. Demos periodicazos al viejo hombre constantemente para que aprenda cuál es su lugar. El que manda no es el viejo hombre, el que manda es Cristo y Él vive en nosotros. Oremos. Padre, gracias por este libro. Gracias porque en 4 versículos encontramos un pozo inagotable de conocimiento. Te rogamos, Padre, que nos bendigas y nos lleves de tu mano a vivir vidas que te agraden. Y si en algo te estamos fallando, Señor, te pedimos que tu mano poderosa nos dé la voluntad para, así como usamos este slide, de decir, dar un periódicazo. Cortemos, pongamos fin a aquellas cosas que no te agradan y que llenan nuestra mente de tu voluntad. Sabemos que no es fácil, ni nadie debe juzgar a uno por otro por estas cosas, sino exhortándonos en amor para que todos lleguemos a la estatura del varón